¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes Martí. En nuestro programa de hoy les tenemos varios temas que seguramente van a ser de mucho interés para ustedes. Vamos a llevarlos a un viaje al Marlins Park, el estadio del equipo de béisbol de Miami que está enclavado en la pequeña Habana, y conocerán a las cheerleaders de la novena. Además, conversamos con Fernando Rodríguez, quien recién ha publicado un libro sobre figuras del béisbol cubano y tiene historias para contar. Y también estaremos disfrutando de la charla de nuestros colegas de Al Duro y Sin Guante, el programa estelar de Radio Martí, que ahora usted puede ver aquí en televisión. Pero antes de iniciar esta edición de Deportes Martí, quiero referirme a un hecho que ha sido resaltado por la prensa deportiva internacional. Hablo de la participación de atletas cubanos en los pasados Juegos de Río de Janeiro, de aquellos cubanos que compitieron junto a otras naciones, actuaciones deportivas del más alto nivel que no fueron divulgadas por los medios de prensa del gobierno cubano. Entre estos atletas se destacaron el vallista Orlando Ortega, quien ganó medalla de plata para España en los 110 metros con vallas. También el gimnasta Daniel Leiva, doble medallista de plata en barra fija y paralela, junto al equipo de Estados Unidos. Y el voleibolista Osmani Guantorena, medalla de plata compitiendo por Italia. El boxeador Lorenzo Sotomayor, ganador de una medalla de plata para Azerbaiyán. En realidad, alrededor de 20 deportistas cubanos asistieron a los Juegos de Río representando otras banderas. Además de los deportistas, varios entrenadores cubanos dedicaron su esfuerzo a preparar atletas que no precisamente defendían los colores de la bandera cubana. Lo más triste es que la prensa oficialista de Cuba ha querido presentarlos como excubanos, desertores, gente que no ama a su patria. Nada más lejano de la realidad, sus historias son testimonios de quienes fueron marginados o sencillamente les cerraron las puertas de acceder a las selecciones nacionales de la isla. En realidad, todos esos triunfos fueron victorias que nos llevamos los cubanos, aún compitiendo por banderas ajenas a la nuestra. Bueno, cambiando de tema, los Miami Marlins, el equipo de béisbol que representan al sur de la Florida en las Grandes Ligas, posee un estadio que es una maravilla. Y Deportes Martí les hizo la visita para conocer a las muchachas que en cada partido se ocupan de que las familias que asisten al parque pasen un rato agradable e inolvidable. Mi colega Roxana Romero tiene la historia. Hola Bobby, nos encontramos aquí en el estadio de la pequeña Habana, casa de los Miami Marlins, donde pronto conocerás qué sucede más allá de los juegos de pelota que se realizan aquí. Cada primavera la ciudad de Miami se viste de los colores de los Florida Marlins. A bailar desde chiquito, desde que estaba en Cuba. Me encanta bailar, el público, todos son súper buenos con nosotros, a ellos les encanta como nosotros bailamos. Hay gente que nos dice, ay, yo quiero bailar como ustedes. Cuando no estamos trabajando aquí en el parque, estamos practicando, estamos entrenando, estamos haciendo diferentes cosas, así que nosotros siempre estamos en algo. ¿Y qué comen? Bueno, quisiera decir que solamente como saludable, pero de vez en cuando, ¿sabes? Como origen cubano, arroz con frijoles, bistec, pollo, yuca, Platanito frito. Plátanos maduros fritos, qué rico. Y hablando de comida rica, el estadio cuenta con un menú de variedades para satisfacer a todos los gustos, especialmente cuando se trata de la cocina latina. Todo tiene un toque hispano, incluso hay una sección aquí que se llama Taste of Miami,
donde uno puede disfrutar de un buen ceviche, un pan con minuta, un sándwich cubano, una frita, para la comunidad colombiana y venezolana, una arepa, unas empanadas, unos tequeños, así que hay un menú que refleja lo que es Miami. Y aunque este reportaje se trata de lo que sucede fuera del cuadrangular, no puedo dejar de mencionar a los fanáticos que mantienen el espíritu vivo y a los peloteros animados, especialmente cuando se trata de la fanaticada hispana, ya que este pasatiempo favorito de los estadounidenses es la pasión de los latinos. Para nosotros como dominicanos la pelota significa mucho, si nos criamos con la pelota. Ese es el deporte favorito de nosotros, dominicanos, todo lo que se juegue pelota. ¿Y cuál es tu equipo favorito? Los Mets. ¡Los Mets! Unfortunately, soy de Nueva York. Pero mi familia, in support of my family, tuve que poner Miami Marlins. Bobby, así culminamos nuestro día aquí en el Parque de los Marlins. Lo hemos pasado súper bien. Ahora regreso contigo en los estudios. Bueno, y ahora quiero entrar en materia de periodismo deportivo que se factura dentro de la isla de Cuba y siempre de manera independiente, sin recibir recursos del Estado ni de nadie más, solo partiendo de la iniciativa de un grupo de jóvenes que lleva adelante la mejor muestra de esta especialidad. Esta es una incursión en la vida del BMX en Cuba, un deporte que muchas veces se llama extremo, pero que hasta se ha colado de alguna manera en los Juegos Olímpicos. Mi nombre es Alex Picard Alfonso. En La Habana hay como 10 montadores de MX. 10 o 11 serán más, pero se han ido del país o ya han dejado de montar. Yo soy agrónomo, técnico médico. Soy vendedor de maquinaria agrícola. Bueno, mi sueño siempre ha sido ser un montador profesional, para dedicarme a esto. Pero realmente no lo hemos podido lograr nunca aquí, ¿no? Las instituciones de deporte no nos apoyan como deportistas, ¿no? Nos han apoyado en algunas cosas, no sé, nosotros más bien hemos apoyado en actividades, en disímiles cosas, pero al final nunca te reconocen como deportista. Siempre se dice que los deportistas extremos son un poco vagos. Aquí la mayoría de los que montan, todos trabajan, todos están integrados a la sociedad, estudian, porque su tiempo libre lo dedican al deporte. Los golpes aquí son como parte de la familia. Aprender un truco tienes que darte. El financiamiento, el que más nos ha apoyado a nosotros es Red Bull. Y lo demás, un proyecto que tenemos que se llama Amigo Cuba, que es uno de los que más nos apoya con materiales, presupuesto para reparar el parque, ropa, zapatos. Bueno, nosotros más que un grupo somos una familia, ¿no? Ya la vez que entran en el grupo siempre tratamos de estar juntos a montar. Bueno, y más adelante en Deportes Martí veremos la charla de los colegas de Alduro y Cinguante, el programa deportivo estelar de Radio Martí, que ahora usted puede ver aquí en televisión. Además, un nuevo libro sobre estrellas de la pelota cubana es el tema que conversamos con su autor, Fernando Rodríguez. Esto y mucho más aquí en Deportes Martí, al regreso de esta breve pausa. Y ahora les llega el turno a mis colegas de Alduro y Cinguante. Cada día de lunes a viernes se debaten los más interesantes temas del deporte en ese espacio de Radio Martí. Y hoy tenemos la oportunidad de irnos hasta la cabina donde se cocina lo mejor del deporte que le interesa a los cubanos. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen, cállate Guajiro, 100% deportivo Alduro y Cinguantes. Por esta la emisora favorita de Eric Hosmer y los Reales de Kansas City, Radio Martí. Vamos a decir más tarde por qué. Desde Miami les informa Pepito Lacayo. Pepito Lacayo, ¿de dónde nació usted? Nació en Guanabacoa, La Habana, Cuba, pero últimamente he estado sospechoso porque me llamaron de Mayabeque y me dijeron que lo vieron recientemente por Guinness. No sé qué estaba haciendo ahí. ¿Qué hacía por ahí, Pepito, en Guinness? Tengo una cabaña de vacaciones en Cacocum.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia. Damas y caballeros, así me gusta. En la esquina caliente, detrás de los controles, Mr. Bolivia, Emilio Ceja. Bolivia, país maravilloso. El béisbol de las grandes ligas por fin dio a conocer el panorama completo para el Clásico Mundial de Béisbol, y como este programa va a salir por Televisión Martí y martinoticia.com, yo quiero que Kiki enfoque, porque por fin ya sabemos que la final del Clásico Mundial de Béisbol, la final y las 2 semifinales, se van a jugar en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, del 20 al 22 de marzo. Sí. Ahora, aquí en Miami, mira Kiki, aquí en Miami se va a jugar la primera ronda. No está ni Cuba ni Venezuela, por supuesto. Aquí van a jugar Canadá, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. En México, Guadalajara, van a jugar Italia, México, Puerto Rico y Venezuela. Mucha gente me ha escrito preguntándome esta información, así que con mucho gusto se la voy a dar. En Japón, la primera ronda, Australia, China, Cuba y Japón. Y en Corea del Sur, Taipei o Taiwán, Corea, Holanda, y el que gane un partido clasificatorio, una serie que se va a efectuar el próximo mes en Brooklyn. Ahora, aquí en Miami solamente se va a celebrar 6 partidos en la primera ronda. La segunda ronda aquí en este hemisferio va a ser en San Diego, California. Y la segunda ronda en el otro hemisferio va a ser en Japón, donde posiblemente Cuba tenga que jugar contra Holanda y Japón y Corea del Sur allá en el otro hemisferio. Así que muy interesante. En el anterior clásico, en marzo del año 2013, en Japón precisamente, en la primera ronda, Holanda, con ese trabuco que llevó a ese clásico, derrotó a Cuba y después también vino de atrás 2 veces y le ganó de nuevo. Por lo tanto, eliminó a Cuba. Ahora, no sé qué hizo las grandes ligas, porque ubicaron ahora al equipo holandés en Corea del Sur, con Corea, Taipei de China y otro equipo que debe clasificar ya en las próximas semanas. Lo que quiere decir que tanto Corea del Sur como Holanda deben avanzar. Ahora, lo que hay un jamón es Japón, porque ni Australia, que tiene 3 o 4 peloteros de las grandes ligas, ni China van a poder con el trabuco de Japón, y mucho menos con un equipo cubano que no es gran cosa, pero que pudiera avanzar a la siguiente ronda. Pero se encontraría entonces con Corea del Sur, que va a presentar a varios peloteros de grandes ligas, y al equipo de Holanda, que básicamente sería el mismo del año 2013 en un 90%. Así que me parece que... Aquí lo interesante, perdona que te interrumpa, en las semifinales es que el ganador de este hemisferio se va a enfrentar al segundo lugar del otro hemisferio, y en el primer Clásico Mundial no fue así. Se enfrentaron otra vez el primero y segundo del hemisferio A con el hemisferio B. Así que ahora Colombia va a jugar aquí en Miami, como señalaste, Pepito, un equipo que tiene buen picheo y algunos bateadores de grandes ligas, pero no lo veo compitiendo contra Estados Unidos, y mucho menos contra otro trabuco que va a presentar República Dominicana. El y actual campeón. Canadá, imagínate tú. El último baloncesto que tuvimos fue olímpico, así que a eso nos vamos a referir primeramente, y decir que el equipo de Estados Unidos, la selección americana, ganó el oro por tercera vez consecutiva en los Juegos Olímpicos de Río. Así que este es un equipo que ha ganado medalla de oro en los Juegos Olímpicos en 15 oportunidades. Con la sección en los últimos años, en el 2004, ¿no? En el 2004 en Atenas ganaron bronce, y perdieron contra Rusia, me acuerdo el año. En Múnich. En Múnich. Esa canasta robada de último minuto. En el 72. Ahí Cuba logró bronce. Correcto. Increíble, ¿eh? Exactamente. Así que, pero bueno, de entonces vienen ganando, y habían ganado antes también. Se interrumpió en esas 2 ocasiones el oro de la selección americana masculina de básquetbol, y en el 92 pues ellos prácticamente le dieron un empujón al básquetbol en todo el mundo con el equipo de ensueño. Ahora, han hecho el equipo femenino de Estados Unidos aún más. El equipo femenino de Estados Unidos lleva 24 años consecutivos ganando el oro. Ellos perdieron el oro en el año 92 en Barcelona, las muchachas, pero en el 96
vino la redención, empezó un grupo de muchachas, Lisa Leslie, Don Stanley y Cherry Whoop, esas 3 jugadoras que han sido posiblemente las 3 jugadoras de basquetbol femenina mejor de la historia, y no han perdido de entonces para acá nunca, y con este oro en Río llegaron a 6. Una observación. Sí. Tú has visto que los mismos 3 países ganaron las 3 medallas en baloncesto, en distinto orden. Sí. Estados Unidos, España y Serbia. Claro, y ahí están. Pero mira qué casualidad, como los mismos 3 países terminaron 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, Estados Unidos ganando el oro, España plata en femenino y por supuesto Serbia plata en masculino, aunque España era la favorita para ganar plata en masculino también, pero se le metió Serbia por delante. Serbia, que bueno, los países de los Balcanes, eso lo hemos hablado aquí, juegan un basquetbol tremendo. Así, sí. Exactamente, que hay un grupo de jugadores de ellos muy buenos en la NBA, que hay muchos equipos que tienen jugadores que son croatas o serbios de esa zona de los Balcanes. Son una gente muy alta, para empezar, en general. Como los holandeses. Allí Pepe Lacalle es un tipo normal. Sí, es normal. Bueno, Holanda también. Gracias a mis colegas de Al Duro y Sin Guante, el programa de radio de más audiencia en Cuba. Bueno, y al volver aquí en Deportes Martí, conozca la historia de un futbolista cubano que decidió quedarse en los Estados Unidos para, digamos que, lanzar su carrera profesional. Además, grandes estrellas del béisbol cubano conversan con el escritor Fernández Rodríguez en su nuevo libro. Los detalles nos los cuenta a la vuelta de la pausa aquí en Deportes Martí. Bueno, la historia de la pelota cubana es una asignatura pendiente. Poco se conoce de todo lo que ha ocurrido en la isla desde que a principios de los 60 desapareció el béisbol profesional. Hoy conversamos con Fernando Rodríguez, quien ha lanzado un nuevo libro sobre el tema, Estrellas del béisbol en Cuba, década de los 70. Nada, el libro es parte de un ambicioso proyecto que yo tuve hace muchos años, estamos hablando del 2005. O sea, he coronado una labor de 11 años de investigación. Y siempre lo hice inspirado en un libro anterior que se hizo sobre 17 estrellas de la década de 60. O sea, estoy hablando béisbol de series nacionales. Lo que sí está claro es que yo me propuse algunos parámetros. Los 20 tienen que haber jugado en la década de 70. Los 20 tienen que haber no solamente jugado en esa época, sino haber brillado. O sea, todas estas cuestiones yo las explico en una especie de introducción que yo hago antes que empiecen los 20 capítulos del libro, que los 20 capítulos del libro en sí es las 20 mini biografías, cada una con fotos de esos peloteros y con estadísticas que, como siempre trato, pongo lo que hicieron en la labor, o sea, nacional, tanto nacional como existían cuando aquí las selectivas, e internacional, campeonato por campeonato, serie por serie, tanto en los pitchers como en los bateadores. Y a continuación, la entrevista con cada uno de ellos, pues bueno, lamentablemente hay 4 que están fallecidos, entonces ahí podrán ver 15 entrevistas. Hay otro que no lo pude entrevistar, que ahí se explica la razón. Yo pienso que amén de las fotos, de las estadísticas que están muy buenas, que eso no te lo sacan en ninguna publicación cubana, ese tipo de estadísticas así tan pormenorizadas año por año, y de la crónica o mini biografía que yo hago de cada uno, que trato de hacer lo más serio posible, trato de profundizar bastante en la carrera de esos peloteros, pensando ya un poco en el lector, en el aficionado ese que lo va a leer o que ya lo está leyendo. El plato fuerte precisamente son las entrevistas. Uno de los ejemplos, digamos, más ilustrativos es el caso de Rey Vicente Anglada. Todo el mundo dice que sabe o cree saber, sobre todo después que a Anglada le levantaron aquella abominable suspensión. No me refiero solamente a la cárcel que cumplió, sino que después estuvo suspendido, tú sabes, borrado de los récords. Fueron varias conversaciones que él y yo tuvimos. Sé que era un ambiente de distensión, un ambiente de amigos entre él y yo, y eso siempre ayuda. Anglada también es muy locuaz, es muy abierto, muy campechano, no tiene pelos en la lengua. Lo habla todo lo que tú le preguntes. Y lo que no te habla claro. ¿Y está en ese libro? Sí, todo está en ese libro. Otro ejemplo claro es el de Pedro Jova. Pedro Jova tuvo, además de su tremenda trayectoria deportiva como pelotero y como director, también tuvo 2 problemas, uno como pelotero y otro como director. Como pelotero, ya eso lo recuerda más bien las personas mayores. Estuvo acusado ahí de un delito increíble que nunca se le comprobó ni nada y estuvo suspendido por tiempo indefinido. Por poco su carrera se malogra cuando solamente había jugado 2 temporadas. Y entonces ahí se ve que fue hasta una cosa novelesca. Bueno, es que Cuba es novelesco. Cómo es que determinan levantar la sanción. Y él lo explica todo bien, muy bien ahí. Después, claro, cuando él era director en el año 97, llevó a que suspendieran a medio equipo Villa Clara, empezando por el director, que fue él. Eso él lo habla muy claro de las falsedades y la injusticia que hubo ahí. Y te das cuenta que es una persona que
muy serio, muy sobrio, pero que tiene que estar tocado, tiene que estar dolido, porque su vida también le cambió a partir de esa suspensión en el año 97. Así tenemos detalles muy interesantes, ya te digo, en todos. La de Juan Carlos Oliva está muy interesante. Juan Carlos Oliva y otros en su entrevista nos enseñan o nos demuestran que no estábamos tan equivocados con las bolas callejeras que existían, del contacto que siempre hubo en los años 70, digamos entre 74, 75 a 77, con las grandes ligas y las más altas esferas de béisbol en Cuba, del INDER y del gobierno cubano. Varias clínicas que le dieron al equipo Cuba, concentrado en el estado latinoamericano, a puertas cerradas, de varios peloteros de origen cubano, como Tony Oliva, como Campaneris, y entrenadores de Houston, de los Yankees de Nueva York, de Oakland. Y en ese sentido, Oliva aporta muy interesantes anécdotas. También Pedro Medina, que es una de las mejores entrevistas por lo extensa y como él abunda en muchas temáticas, entre esas, él habla sobre su sistema de bateo, cómo se lo cambiaron ahí, lo mucho que él le agradece a las grandes ligas precisamente, porque Pedro Medina, que tú y yo vimos después, no era el mismo Pedro Medina que bateaba hasta ese momento. Pienso que todo aquel que le guste el béisbol cubano y su historia, y yo diría que algo más que la historia sobre el béisbol cubano en los últimos 40 años, sino de la historia también del país, se lo recomiendo, porque van a aprender un poco más de historia de Cuba y del béisbol cubano, que adolecemos de publicaciones sobre el béisbol cubano, tanto dentro de Cuba como en el exterior, en el exilio. Pero no solo son los peloteros los que hacen del deporte cubano un mundo interminable de anécdotas interesantes, también en el fútbol hay historias que contar y algunos de ellos, ante la falta de oportunidades en la isla, han decidido saltar al profesionalismo en busca de su propia realización. Mi colega Roxana Romero conversó con Jorge Luis Corrales, quien fichó junto a los Strikers de Fort Lauderdale. Hola, nuevamente nos encontramos aquí en la Universidad de St. Thomas, en el sur de la Florida, y tengo otra estrella, ex miembro de la Selección Nacional de Cuba de fútbol, del equipo de fútbol. Me encuentro con Jorge Luis Corrales, de 24 años de edad. Jorge Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Dime cómo ha sido esta transición para ti. Bueno, venir desde Cuba aquí ha sido un cambio muy grande, por decirlo así, porque salir de un nivel futbolístico en Cuba a regresar aquí, venir aquí a Miami y probar, es grande la diferencia, porque son diferentes filosofías, diferentes jugadores. Llevaba 7, 8 años con los mismos jugadores jugando en Cuba, ya me conocía. Entonces venir y tratar de reconocer cada jugador, su forma de jugar, es un poco difícil, pero ya con el tiempo nos acogieron y creo que somos parte del equipo, ya que Miami mayormente son todos cubanos, entonces ese recibimiento que nos hicieron aquí, muy bueno, entonces nos sentimos parte de la familia y creo que poco a poco vamos a ir alcanzando los resultados que queremos. ¿Cómo empezaste a jugar este deporte, a practicarlo? Bueno, yo pasé por diferentes deportes cuando era pequeño. No tenía esa afición todavía por el fútbol. Entonces me probé en varios deportes, béisbol, voleibol, balonmano, así por decir. Entonces hasta que estaba en primaria me decidí jugar fútbol por ahí, no sé. Entonces parece que gracias a Dios logré ese deporte que quería y fui practicando poco a poco y perfeccionando. Pasé por varias escuelas y hasta llegar a la selección nacional y estuve 7 años jugando ahí y ahora estoy aquí en Miami así. ¿Cómo fue ese entrenamiento? ¿Cómo se prepara un deportista para llegar al tope de su carrera? Bueno, lo primero que debe tener un futbolista específicamente es convicción, disciplina y mucho esfuerzo y voluntad, porque es horas y horas bajo el sol, entrenando y esforzándose. Hay lesiones, hay riesgo de no sé, cualquier lesión grave, pero siempre existe esa voluntad de que quiero y quiero más para poder alcanzar las metas. Jorge Luis, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, y para concluir esta emisión de Deportes Martí, los dejo con una selección de lo mejor de los deportes extremos que han tenido lugar en las últimas semanas. Soy Bobby Salamanca Jr. Gracias por la sintonía.